Hola cibernauta, estás en el curso de Introducción a Photoshop CS4, creado por videotutoriales.es, tus videotutoriales en español. En este videotutorial vamos a ver cómo reemplazar un fondo utilizando la herramienta de borrador, esta que ya hemos utilizado en un videotutorial anterior. Y vamos a ver las diferentes herramientas. Si mantienes el botón apretado, verás las diferentes herramientas que te ofrece o variaciones que te ofrece sobre la misma herramienta borrador. Hacemos doble clic en el escritorio o vamos al menú Archivo, Abrir, y abrimos dos imágenes. Fíjate, para reemplazar un fondo de una por otra, vamos a abrir una imagen que tenga un fondo que nos guste. Por ejemplo, esta que hay unas nubes, está un poco oscuro, etcétera. Y la tenemos clicada, y vamos a coger una que tenga un fondo. Mantengo el control, la tecla control, y selecciono también templo budista, que tiene un fondo que casi ni se nota porque no había nubes. Abrimos las dos imágenes. El templo budista, fíjate que tiene un fondo que casi es imperceptible. En cambio tenemos Monte Toro, que tiene un fondo mucho más atractivo con nubes. Venga, lo primero que tenemos que hacer es eliminar el fondo de la imagen del templo. Vamos a ver entonces realmente qué hace la herramienta borrador. Fíjate, tenemos como color frontal un gris cualquiera y como color de fondo un blanco. Si yo cojo la herramienta, espera que le pongo un poco más grande y dureza para que lo veas bien, Bien, si yo cojo la herramienta de borrador, mira las capas, estoy en la capa fondo y borro, fíjate que lo pinta de blanco. En realidad no está borrando, lo que está haciendo es pintando con el color que tengas aquí de fondo. Fíjate, si yo pongo la doble flecha para poner el color frontal como color de fondo, ahora de fondo tengo un gris, y si borro, en realidad lo que hace no es borrar, sino pintar con el color que tengas aquí de fondo. Si yo, en lugar de trabajar en la capa fondo, trabajo sobre una capa que no sea la fondo, botón derecho, capa a partir de fondo, fíjate que ahora no es la capa fondo, sino que es una capa normal. Con la herramienta goma realmente aparecen cuadraditos indicando que es transparente, que realmente sí ha borrado. Es decir, en definitiva, la herramienta borrador, si estás en la capa fondo, pinta con el color de fondo, y si estás en una capa normal, elimina realmente. Bien, pues una vez sabemos esto, vamos a seguir trabajando con la herramienta borrador de fondos y borrador mágico. Son variaciones de la herramienta borrador. Fíjate, para empezar, que con la herramienta borrador, la primera, borrador de fondos, aparece también un pincel. Me permite trabajar con un pincel. En la parte de aquí lo podrías también definir. Y tiene una serie de opciones en la parte de arriba. En cambio, la herramienta borrador mágico, fíjate que no aparece ningún pincel y aparece como un puntito para que tú cliques. Vamos a ver entonces la diferencia que hay entre estas herramientas. Archivo, volver, para volver a tener el templo en estado normal. Y fíjate, empezamos por la herramienta borrador mágico, que lo que hace es, cuando tú clicas en un punto de pantalla, Photoshop analiza los colores similares que hay alrededor y también los elimina. Elimina, es decir, convertirá la capa fondo en capa normal. ¿Cuánto se eliminará? Dependerá de la tolerancia que tengas aquí. Por ejemplo, pongamos una tolerancia 50, que es bastante alta. Fíjate, clico en esta parte azul. Analiza toda la imagen, convierte la capa fondo en capa normal y elimina realmente toda esta zona. Yo ahora podría seguir borrando, fíjate, clico en un área y elimina, clico en un área y elimina. Pero si te fijas, esta herramienta, vamos a acercarnos bien, por esta zona de aquí, por ejemplo, trabajada de esta manera es muy agresiva, porque lo más seguro es que haya borrado muchas más cosas de las que desearíamos. Fíjate, seguro que las banderas, alguna de aquí, se ha comido más de un trozo. Vamos a archivo, volver, para ver lo que realmente había aquí. Fíjate, aquí. Fíjate, había muchas ramas, banderas, pero con la herramienta, el borrador mágico, al pulsar,
elimina, fíjate, borra demasiado. ¿Qué puedes hacer? Edición, deshacer borrador mágico. Puedes bajar la tolerancia, es decir, indicarle que seleccione menos colores. Si yo le pongo una tolerancia de 100, sobre todo mira que ponga suavizar para que nos quede lo borrado y lo no borrado un poco suavizado. Bien, 30, vuelvo a clicar en el mismo sitio. Ahora fíjate que ha clicado menos, pero aún así clica demasiado, elimina demasiado. Después veremos entonces cómo utilizarla para que elimine, pero que no destroce toda esta zona. Volvemos a tenerlo normal y ahora vamos a ver la diferencia que hay con el borrador de fondos. Esta herramienta me permite un pincel. Voy a poner un pincel más pequeño. Vale, este de aquí para poder controlar bien. Entonces, lo que yo te voy a recomendar es que utilices la herramienta. Voy a convertir esto en capa no fondo. Bueno, él ya lo hará él. Fíjate que al clicar automáticamente ya lo hace. Te explico lo que hace la herramienta borrador de fondos, que nos permite configurar un pincel. ¿Qué hace? Cuando tú clicas, analiza dónde has clicado y ahora con el pincel puedes ir más tranquilamente eliminando. No lo hace, analiza toda la imagen, sino solamente donde tú tienes el pincel. Tiene 3 opciones en la parte de arriba. La primera, la que te permitirá, conforme tú vas arrastrando, él va capturando colores. Esto considero que es muy bestia porque entonces captura también capturaría este color de aquí, el azul. A ti te interesa solo eliminar este gris de aquí. No captures constantemente, es lo que te iría diciendo. Muestra continua. No, este de aquí. Muestra una vez. Una vez cuando tú clicas, es decir, si quieres eliminar este gris de aquí, clicas en la zona gris. Mira que el punto central, la cruz que tengo en el punto, está en un sitio donde te gusta. Aquí, clico. Ahora empieza a arrastrar y fíjate que solo elimina ese color. ¿Lo ves? Está manteniendo perfectamente todo lo que son las ramas, los cables, los ves perfectamente. Puede ser entonces, como es un pincel, puede ser muchísimo más detallista en qué eliminas. Lo que yo te recomiendo entonces es que primero utilices para definir todo un perfil el borrador de fondos y después cuando ya quieras ir a zonas muy grandes pero que no tengas que ir con mucho cuidado, utilices el mágico. Venga, vamos por aquí, por ejemplo, fíjate esta zona de aquí. Lo mismo, en una zona que el color sea homogéneo, esta de aquí. Ahora puedes ir eliminando tranquilamente por aquí sin ningún miedo. Sigo manteniendo el ratón apretado, mantengo presionado la barra espaciadora y vamos a eliminar esta zona. Zona buena, color bueno me refiero, y eliminamos todo esto de aquí.